todavía recuerdo aquella fría mañana de octubre en Madrid cuando mi madre llamó. Estaba en medio de preparar panqueques para mis hijos, Emma y Tomás, con sus caritas expectantes mirándome mientras volteaba la última tanda en nuestra antigua plancha de cocina. La botella de sirope de arce ya estaba colocada entre ellos, una silenciosa promesa de dulzura por venir. Fue entonces cuando mi móvil vibró sobre la encimera, mostrando el nombre de mi madre. La cocina se llenó del reconfortante aroma del desayuno cuando contesté. María, querida, dijo, con ese tono especial que usaba cuando tenía algo importante que anunciar. Bajé el fuego bajo los panqueques, presintiendo que aquella llamada no iba a ser una charla rápida sobre el tiempo o sus reuniones del club de jardinería. Voy a celebrar mi 60º cumpleaños el próximo fin de semana en la casa de los Winchester, continuó, refiriéndose a aquella histórica mansión convertida en salón de eventos que había sido escenario de incontables reuniones de la alta sociedad madrileña. Será solo para adultos. La forma en que enfatizó esas dos últimas palabras hizo que mi espátula se detuviera a medio vuelo. En nuestra familia, las celebraciones de cumpleaños siempre habían sido ocasiones para todos, con niños corriendo por el jardín y primos poniéndose al día alrededor de platos de papel rebosantes de tarta. Eché un vistazo a Emma y Tomás, quienes ya estaban empapando sus panqueques de sirope, ajenos a la conversación que iba a afectar sus planes del fin de semana. El cumpleaños de mi madre siempre había sido su favorito. Era el tipo de abuela que recordaba sus colores predilectos y guardaba anécdotas curiosas de los periódicos solo para compartirlas con ellos. El año pasado, incluso había contratado a un mago que sacó un conejo de verdad de su sombrero, para deleite de todos. «Mamá, ¿estás segura?», pregunté en voz baja. Los niños lo han esperado con ilusión. Tomás incluso empezó a hacerte una tarjeta especial la semana pasada. Pude escucharla revolviendo papeles al otro lado de la línea, probablemente organizando algo para la fiesta. «Hija, necesito que esta vez sea diferente», respondió, con voz firme pero con un dejo de algo que no lograba identificar. «Ya he contratado el catering del restaurante de Antonio, y la selección de vinos». Continuó enumerando detalles, pero mi mente se quedó fija en aquella extraña entonación. Mi madre, María de la Vega, siempre había sido directa, pero esto se sentía distinto, como si leyera de un guión en el que no creía del todo. El resto de la mañana transcurrió en una vorágine de actividades cotidianas, pero mis pensamientos volvían insistentemente a aquella llamada. Dejé a los niños en el colegio Santa Isabel, donde la señora Pascual los recibió con su habitual sonrisa cálida. Al volver a mi coche, pasando junto a edificios de ladrillo rojo y macizos parterres floridos, no pude desprenderme de la sensación de que algo mucho mayor se estaba gestando. En el trabajo, entre reuniones en el bufete de abogados donde había sido socia durante los últimos 5 años, me encontré observando la foto familiar en mi escritorio. La habían tomado en la reunión navideña del año pasado en Toledo, con todos abrigados contra el frío, parados frente a una réplica histórica del velero Santa María. Mi madre estaba en el centro, con el brazo alrededor de mi hermano Miguel, y sus ojos verdes brillaban de alegría. ¿Qué había cambiado desde entonces? Durante mi descanso en la esquina tranquila de la cafetería Bella, dejé intacto mi sándwich club de pavón mientras llamaba a Miguel. ¿Te llamó mamá sobre la fiesta?, pregunté, observando a la gente apresurarse por la ventana, con los cuellos levantados contra el viento otoñal. Sí, me dio el mismo discurso, respondió, con el sonido de una obra en construcción de fondo. Extraño, ¿no? Ella nunca había hecho algo tan formal antes. Miguel siempre había sabido adaptarse a las excentricidades ocasionales de mamá, pero incluso él sonaba desconcertado. A medida que avanzaba el día, me encontré recordando antiguas reuniones familiares. Estaba aquella vez que celebramos su 50º cumpleaños en nuestra antigua casa de Collado Villalba, cuando papá sorprendió a todos contratando una banda de jazz para tocar en el patio. Los vecinos se unieron a la improvisada fiesta bailarina, y los niños se quedaron despiertos mucho más allá de su hora de dormir, girando bajo las luces colgantes. Esa tarde, mientras me debatía frente al armario decidiendo qué ponerme para tan repentino evento tan formal, sentí el peso de la decisión de no llevar a mis hijos. El vestido de seda azul marino que finalmente elegí parecía burlarse de mí con su elegancia adulta. Ensayé mentalmente lo que les contaría a Emma y Tomás, sabiendo que la decepción sería difícil de sobrellevar. Mi esposo, Javier, al percibir mi aflicción, se acercó por detrás mientras me miraba en el espejo. Quizás solo está probando algo nuevo,
comentó, enderezándose la corbata para su turno en el hospital esa noche. Pero ambas sabíamos que mi madre era distinta. En mis 35 años, había aprendido a leer las sutiles señales de sus estados de ánimo, los significados ocultos en sus decisiones. Más tarde, tras acostar a los niños con un par de historias extra para compensar la inminente desilusión, me senté en la sala de estar, con el suave resplandor de la lámpara de lectura proyectando sombras en la pared. La invitación había llegado por correo electrónico, otro quiebre respecto a las habituales notas manuscritas de mi madre. La caligrafía elegante anunciaba una noche de celebración sofisticada en la casa de los Winchester, cócteles a las 6, cena a las 7. Sin mención alguna del motivo detrás de la regla de solo adultos, sin explicación alguna sobre el quiebre de la tradición. Abrí la página web de la casa de los Winchester en mi portátil, su imponente arquitectura colonial y sus jardines cuidadosamente cuidados resplandecían en la pantalla. El lugar había sido renovado recientemente, y la galería de fotos mostraba salones elegantes con candelabros de cristal y paneles de madera oscura. Era precioso, ciertamente, pero tan distinto a nuestras habituales reuniones familiares que parecía casi una declaración. ¿Pero de qué? La sensación persistente de que me faltaba algo importante me mantuvo despierta mucho después de que Javier se fuera para su turno nocturno. Me recosté en la cama, escuchando el sonido lejano del tráfico en la Gran Vía, recordando cómo mi madre había hecho una breve pausa antes de colgar. Esa pausa, en el tribunal, solía preceder a una declaración crucial. ¿Qué no nos estaba contando? Al fin, al quedarme dormida, mis sueños se llenaron de extrañas escenas de salones vacíos y risas que retumbaban, con la voz de mi madre llamándome desde un lugar inalcanzable. A la mañana siguiente, despertaría con la certeza inquebrantable de que ese cumpleaños no sería simplemente una celebración, sino un punto de inflexión, aunque en qué dirección aún no lo podía discernir. La velada del 60º cumpleaños de mi madre llegó acompañada de una brisa inusualmente cálida para un octubre en la Comunidad de Madrid. Llegué a la casa de los Winchester 30 minutos antes de la hora señalada, mis tacones marcando compás en el empedrado mientras me dirigía a la entrada. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la fachada colonial de la mansión, y a través de los altos ventanales pude ver al personal haciendo los últimos arreglos en la decoración floral y en la disposición de las mesas. Había dejado a Emma y Tomás en casa con su niñera favorita, Jenny, de la cuadra. Ellos se mostraron sorprendentemente comprensivos cuando expliqué que esa noche era solo para mayores, aunque el tímido «vale, mamá» de Tomás casi quebró mi resolución. Javier había prometido pasar por casa después de su turno en el hospital para cuidarlos, lo que me daba algo de consuelo. La pesada puerta de madera chirrió al abrirse cuando entré al vestíbulo. El candelabro colgante inundaba de cálida luz los relucientes suelos de madera, y el ambiente se impregnaba del sutil aroma de lirios, las flores favoritas de mi madre. Martín, el encargado del lugar, a quien recordaba de la web, me saludó con un asentimiento profesional. «¿Señora Walker?» Su madre comentó que llegaría temprano. «Está en la sala este». Siguiendo sus indicaciones, encontré a mi madre junto a una ventana, supervisando la colocación de copas de champán de cristal sobre una larga mesa. Vestía un elegante vestido violeta que la hacía ver a la vez sofisticada y, de alguna manera, vulnerable. Al volver su rostro hacia mí, noté que había cambiado el estilo de su cabello canoso, recogido en un moño formal que parecía pertenecer a una desconocida, y no a mi madre amante de la jardinería y de hornear galletas. «Sara, querida», dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. «Te ves preciosa». Su sonrisa, sin embargo, no alcanzaba a iluminar sus ojos, los cuales se deslizaban hacia la puerta como si esperaran a alguien. «¿Tuviste problemas para encontrar aparcamiento?», pregunté, observando cómo enderezaba una servilleta ya perfectamente colocada. «Todo bien, hija». «Pero luces un poco tensa», respondió, alisando su vestido. «Los catering del restaurante de Antonio deberían llegar en cualquier momento. ¿Podrías comprobar si están ubicándose en el sitio correcto?» «Es por esas puertas, cerca de la entrada al jardín». Fui saludando a los invitados que iban llegando, intercambiando breves saludos con rostros familiares. Los antiguos colegas universitarios de mi padre estaban allí, junto con las amigas del club de bridge de mi madre y varios vecinos de su calle en Collado Villalba. La sala vibraba con conversaciones y con la suave música clásica que se filtraba desde altavoces discretos.
en la zona del catering, me encontré frente a frente con Antonio en persona, dueño del restaurante de Antonio y un pilar en las reuniones familiares desde mi infancia. Dirigía a su equipo con el mismo entusiasmo que mostró en mi recepción de boda hace 12 años. «Sara», exclamó con su marcado acento madrileño. «Esta vez, tu madre se ha lucido, ¿eh? Espera a ver lo que tenemos preparado para la cena». Le ayudé a organizar una bandeja con sus famosos arancini, más para mantener mis manos ocupadas que por otra cosa. El olor característico de su auténtica cocina italiana me trajo recuerdos de incontables almuerzos dominicales y cenas festivas. «Antonio», dije, tratando de sonar casual, «¿te ha parecido que mi madre ha estado diferente últimamente?» Se detuvo en su trabajo, secándose las manos en el delantal. «¿Diferente?» «Pues, esta vez fue muy específica con el menú. Normalmente me dice, haz lo que creas mejor, Antonio. Pero para esta noche, se encogió de hombros. Cada detalle tenía que ser exacto». De regreso en el salón principal, encontré mi sitio en una de las mesas redondas vestidas con manteles color crema. Cada servicio incluía una tarjeta con el nombre, escrita a mano con la caligrafía elegante de mi madre, y junto a cada plato reposaba una pequeña cajita atada con una cinta violeta que combinaba con su vestido. La escena parecía orquestada, como en una obra de teatro donde cada uno tenía su papel asignado. Mi hermano Miguel llegó acompañado de su esposa Raquel, ambos luciendo algo incómodos con su atuendo formal. Miguel trabajaba como contratista, y Raquel enseñaba en educación infantil. Se sentían más en casa con unos vaqueros que con trajes de gala. «Esto es raro, ¿no crees?», murmuró Miguel al sentarse a mi lado. «Mamá se comporta como si estuviésemos en una cena de estado o algo por el estilo». Antes de que pudiera responder, la sala quedó en un silencio expectante cuando mi madre tintineó su copa para llamar la atención. De pie al frente, se veía regia y, al mismo tiempo, frágil bajo la luz del candelabro. «Gracias a todos por venir», comenzó, con voz serena pero cargada de ese extraño matiz que había notado en el teléfono. «Antes de empezar la cena, quiero». No llegó a terminar la frase. Sus ojos se fijaron en algo, o alguien, al fondo del salón, y por un instante, la compostura se desmoronó. Miré hacia donde señalaba, pero lo único que vi fue a Martín cerrando silenciosamente las puertas principales. La velada transcurrió con una coreografía medida. Se sirvió vino, se presentaron varios platos, y la conversación fluía en torno a las mesas. Pero se percibía una tensión latente, como el silencio previo a una tormenta. Observaba a mi madre desplazarse de grupo en grupo con una facilidad ensayada, aunque no podía quitarme la sensación de que esperaba algo. Varias veces la vi revisando su teléfono, cada mirada seguida de un leve encogimiento de hombros. Las cajitas seguían sin abrirse, aunque noté que las tocaba al pasar, reajustándolas sutilmente. El ambiente formal de la cena parecía erigir una barrera entre todos nosotros. Usualmente, en nuestras reuniones familiares nos apiñábamos alrededor de mesas desparejadas en el patio de alguien, con los niños corriendo entre los adultos y platos de papel en las rodillas. Aquí, bajo el candelabro de cristal, con música clásica de fondo y meseros rellenando discretamente los vasos de agua, parecía que éramos extraños ensayando para una función. Decidí apartarme de la mesa y buscar un rincón tranquilo junto a uno de los altos ventanales. Afuera, las luces del jardín se habían encendido, iluminando los senderos y setos meticulosamente cuidados. En el reflejo del cristal pude ver la fiesta detrás de mí, la máscara contenida de mi madre permanecía impasible. Mientras se reía de algo que había dicho una de sus amigas. El sonido de una puerta abriéndose captó mi atención. Martín apareció de nuevo, esta vez con una expresión de preocupación mientras se acercaba a mi madre. Mantuvieron una breve conversación en voz baja que terminó con ella negando con la cabeza con decisión. Al alejarse, noté que su mano temblaba ligeramente al alcanzar su copa de vino. El ambiente de la noche se cargaba de palabras no dichas y apariencias cuidadosamente mantenidas. Incluso las risas parecían teñidas de incertidumbre, como si todos intuyeran que aquello no era solo una celebración de cumpleaños, sino algo más, aunque nadie supiera con exactitud de qué se trataba. Estaba a punto de volver a mi sitio cuando escuché el inconfundible sonido de voces infantiles desde el vestíbulo.
El bullicio irrumpió en la atmósfera meticulosamente ordenada, y observé cómo el rostro de mi madre pasaba rápidamente por una sucesión de emociones, sorpresa, miedo y algo que se asemejaba a alivio. El sonido de las risas infantiles se intensificó, resonando por los elegantes pasillos de la casa de los Winchester. Vi cómo las imponentes puertas de roble se abrían de par en par, revelando a toda la familia de Miguel, no solo Raquel, quien había llegado con él, sino a sus 4 hijos, Jaime, Lucía, Pedro y la pequeña Sofía, vestidos con sus mejores galas dominicales, con rostros iluminados por la emoción. La música clásica continuaba sonando suavemente, creando un contraste casi surrealista con la repentina explosión de energía juvenil. Mis sobrinos y sobrinas irrumpieron en la sala como un toque de color en medio del decorado crema y violeta, sus zapatos de charol marcando compás sobre los suelos de madera. Sofía, de apenas 5 años, aferraba su peluche favorito, el pingüino que mi madre le había regalado el pasado diciembre. Miguel se situó detrás de ellos, con una expresión que mezclaba desafío e incertidumbre. «Ellos son especiales», anunció al ambiente, usando ese tono que empleía desde niños cuando sabía que podía estar en problemas pero creía firmemente en lo que decía. «Merecen estar aquí tanto como cualquier otro». Los demás invitados giraron en sus asientos, copas de vino suspendidas a medio llevarse el contenido, tenedores detenidos sobre platos a medio consumir del exquisito risotto de Antonio. La señora Hernández, del club de bridge de mi madre, arqueó sus cejas tan alto que parecían desaparecer en su impecable peinado. Me quedé paralizada, observando la escena desarrollarse en cámara lenta, como un accidente inminente. Jaime, el mayor de 12 años, pareció intuir la tensión y trató de agrupar a sus hermanos en un orden relativo. Lucía, con su vestido azul de fiesta, saludó efusivamente a mi madre, como esperando el cálido recibimiento de siempre. Mis pensamientos volaron hacia Emma y Tomás en casa con Jenny, y una oleada de emociones complejas me invadió. Había seguido los deseos de mi madre, dejando a mis hijos, y ahora Miguel desafiaba las reglas con su característica impulsividad. La injusticia de ello dolía, pero bajo esa reacción inicial, se gestaba una renuente admiración por su valentía al confrontar aquella inexplicable directriz. La presencia de los niños transformó el ambiente meticulosamente orquestado. Pedro, de 8 años y siempre tan curioso, ya exploraba los elaborados centros de mesa, mientras Lucía giraba en su vestido, haciendo que las tarjetas del lugar volaran por el aire. La elegante y controlada velada se resquebrajaba, como el hielo que se fractura en el Manzanares al final del invierno. Creí que había quedado claro que era solo para adultos, dijo mi madre, su voz retumbando en la sala. Se plantó erguida cerca de la mesa principal, con los dedos aferrados a su copa de vino con tal fuerza que temí se rompiera. Pero algo en su tono no era enojo, sino más bien una mezcla de temor y resignación. Raquel se adelantó y colocó una mano protectora sobre el hombro de Sofía. María, no pudimos soportar dejarlos fuera. No, hoy. No después de, se detuvo bruscamente, intercambiando una mirada cargada con Miguel que encendió mi instinto de abogada. Claramente, algo me escapaba, alguna pieza crucial que explicara aquella noche cada vez más extraña. Los demás invitados parecían inseguros de cómo reaccionar. Algunos, como Antonio, que salía de la cocina con otra bandeja de entrantes, sonreían afectuosamente a los niños. Otros, particularmente el grupo más formal universitario, se mostraban escandalizados por aquella violación de etiqueta. El salón vibraba con conversaciones en voz baja y miradas cómplices. Jaime, siempre el primogénito responsable, trató de organizar a sus hermanos para que se sentaran silenciosamente en una mesa vacía al fondo. Pero Sofía, agotada y sobrepasada, comenzó a llorar, sus sollozos rompiendo el incómodo silencio. El pingüino cayó de su mano y resbaló por el suelo, deteniéndose junto a los pies de mi madre. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Mi madre se inclinó para recoger el juguete y, al enderezarse, vi cómo su rostro se transformaba. La fachada cuidadosamente mantenida se desmoronó, reemplazada por una expresión de emoción cruda que me obligó a apartar la mirada. La sostuvo contra su pecho por un instante y luego caminó despacio hacia Sofía. A pesar de su elegante vestido, se arrodilló y abrazó a su nieta pequeña. «Está bien, mi amor», murmuró, con una voz cargada de algo que no lograba identificar. «Quizás todos necesitábamos esto esta noche». La tensión en la sala cambió, como una cuerda de guitarra que se desafina lentamente.
Pedro había descubierto las cajitas y preguntaba a voz alta si contenían algún tesoro. Lucía, acurrucada en el regazo de la señora Hernández, examinaba con delicadeza el collar de perlas de la mujer mayor. Jaime se quedó de pie junto a la mesa de postres, atrapado entre la niñez y la adolescencia, tratando de mantener su pose digna mientras echaba miradas al famoso tiramisú de Antonio. Miguel se acercó a mí, rozando mi hombro de esa manera tan familiar que solíamos compartir cuando éramos niños y nos enfrentábamos a las reprimendas de nuestros padres. No pude hacerlo, Sara, dijo en voz baja, con la mirada fija en sus hijos. No después de lo que mamá me dijo ayer. Pensé que lo sabías. Pero antes de que pudiera continuar, un alboroto cerca de las puertas del jardín atrajo la atención de todos. Martín había regresado, esta vez acompañado de alguien a quien no veía desde hacía años, el doctor Reynoso, nuestro antiguo pediatra familiar, ahora retirado. Se abrió paso entre la multitud con determinación, dirigiéndose directamente hacia mi madre, que aún sostenía a Sofía. La noche se había descontrolado, alejándose tanto de la celebración exclusiva para adultos planificada que resultaba casi risible. La música clásica persistía, un acompañamiento incongruente al caos de risas infantiles, murmullos de adultos y la creciente sensación de que éramos actores en una obra en la que solo unos pocos conocían el guión. Observé cómo mi madre se enderezaba, colocando a Sofía cuidadosamente de pie. Su rostro había adoptado esa mirada decidida que recordaba de mi niñez, la que anunciaba que estaba a punto de tomar las riendas de la situación. Pero antes de que pudiera hablar, el pequeño Pedro, que había estado inspeccionando cada rincón del salón con la minuciosidad de un detective, de repente tropezó. El tropezón en sí no era inusual, Pedro siempre había sido un poco torpe, pero la forma en que cayó hizo que mi corazón se acelerara. Su rostro se tornó pálido, y sus ojos parecían perder el foco. Lucía, aún sentada en el regazo de la señora Hernández, dejó escapar un leve jadeo y se desplomó casi al mismo tiempo. La sala contuvo la respiración. En ese instante suspendido, vi cómo el rostro de mi madre se transformaba nuevamente, mostrando la expresión de alguien que había temido este momento, que había intentado evitarlo, y que ahora se veía obligada a presenciarlo. La velada se había convertido en un tren desbocado, y todos éramos pasajeros sin mapa, precipitándonos hacia un destino que solo unos pocos parecían comprender. Mientras me dirigía hacia Pedro, vislumbré al doctor Reynoso sacando algo de su maletín médico, y las últimas piezas de aquella elaborada farsa empezaron a encajar en un lugar terrible y aterrador. La imagen del doctor Reynoso extrayendo equipo médico me sumió en una extraña y distante claridad. Mi formación en Derecho se activó, permitiéndome distanciarme emocionalmente para analizar la situación con objetividad. Todos los elementos encajaban, la insistencia de mamá en una fiesta solo para adultos, su tono peculiar al teléfono, la obstinada rebeldía de Miguel y ahora la presencia de nuestro viejo médico de familia. Todos lo sabían. Y nadie me lo había dicho. Me encontré moviéndome hacia el vestíbulo, cada paso medido y deliberado. Los sonidos de preocupación y confusión detrás se fundían en un murmullo distante. Mis tacones golpeaban el suelo de madera, pie izquierdo, pie derecho, cada paso una decisión consciente que me alejaba de la escena que se desarrollaba en el salón principal. Martín se mantenía junto al guardarropa, con su habitual profesionalismo que se desvanecía ligeramente mientras observaba el alboroto desde la puerta. «Señora Walker», preguntó, probablemente notando mi expresión inusualmente serena. «¿Desea que llame a alguien?» «No, gracias», contesté, con la voz sorprendentemente firme. «Solo necesito mi abrigo. El de lana azul». Lo vi salir, con movimientos casi cómicamente lentos en contraste con la urgencia que se acumulaba a nuestro alrededor. A través de las puertas abiertas, oí al doctor Reynoso dando instrucciones con su tono autoritario y familiar. Mientras me deslizaba los brazos en las mangas del abrigo, capté mi reflejo en el espejo antiguo del vestíbulo. Lucía perfectamente compuesta, sin un solo cabello fuera de lugar, con el maquillaje impecable, solo mis ojos traicionaban la tormenta de emociones que bullía en mi interior. El aire otoñal me golpeó la cara al salir, trayendo consigo el aroma a hojas caídas y a leña quemada de algún rincón del barrio. Las luces del jardín de la casa de los Winchester iluminaban el camino hasta el aparcamiento, formando charcos de luz cálida que parecían guiarme. Algunas de las primeras estrellas ya asomaban en el cielo, indiferentes al drama que se desplegaba abajo. Caminé hacia mi coche,
cada paso medido y con propósito. Mi mente corría a mil, pero mi cuerpo se movía con una calma casi sobrehumana. Pensé en Emma y Tomás en casa con Jenny, probablemente ya preparándose para dormir. Pensé en todas aquellas reuniones familiares en las que primaban la alegría, sin ningún indicio de lo que hoy acontecía. ¿Cuánto tiempo habían sabido? ¿Cuánto tiempo se había guardado este secreto? Al llegar a mi coche, no me subí de inmediato. En lugar de ello, me apoyé contra la fría carrocería, dejando que el aire nocturno llenara mis pulmones. Desde allí, pude ver por la ventana del salón principal a las siluetas moviéndose con urgencia tras el cristal. Alguien había apagado la música clásica, y en su ausencia, la noche se tornaba inquietantemente silenciosa. Mi móvil vibró en el bolso, probablemente era Miguel, o quizá mamá. Dejé que sonara, concentrándome en el sonido distante del tráfico en la avenida de la Castellana, en el susurro de las hojas en los viejos robles que bordeaban la zona, en el leve silbido de un tren de cercanías que se dirigía al centro. Una pareja joven pasó caminando por la acera, vestidos para una salida nocturna, y su risa se extendía por el aparcamiento. Parecían pertenecer a un mundo totalmente distinto, uno en el que las reuniones familiares no se transformaban en emergencias médicas, en el que hermanos no ocultaban secretos a sus hermanas, en el que las madres no orquestaban elaboradas mentiras. Pensé en mi entrenamiento en el tribunal, en lo que nos enseñan a distanciarnos cuando las emociones se intensifican, a mantener una frialdad profesional. Pero aquello no era un caso que pudiera archivar al final del día. Eran mis sobrinos, mi familia, el secreto celosamente guardado de mi madre que ahora salía a la luz de la peor forma posible. Abrí la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor, sin arrancar el motor. Los asientos de cuero aún conservaban el cálido rastro del sol de la tarde, en marcado contraste con el creciente frío. Mi móvil volvió a vibrar, esta vez con un mensaje. Lo miré instintivamente. Raquel, por favor, regresa. Deberíamos haberte contado. El reloj digital en el salpicadero marcaba las 8:47. Menos de 3 horas atrás, había llegado a lo que pensé sería una simple, aunque formal, celebración de cumpleaños. Ahora estaba en mi coche, viendo cómo los últimos colores se desvanecían en el cielo, tratando de decidir qué hacer a continuación. A través del parabrisas, vi una ambulancia girar hacia la calle, con las luces parpadeando y la sirena apagada. La imagen debió impulsarme a actuar, a correr de vuelta adentro. Pero me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas sobre mi regazo, respirando de manera pausada y controlada. Pensé en mi padre, quien hacía 5 años que no estaba, y en cómo solía decir que a veces lo más valiente es alejarse, darse tiempo para pensar. Pero también nos enseñó que la familia debe mantenerse unida, pase lo que pase. Aquellas 2 lecciones luchaban en mi mente mientras veía cómo la ambulancia se detenía y los paramédicos se apresuraban a entrar. Mi móvil vibró por tercera vez. La pantalla mostraba la foto de contacto de mi madre, una instantánea del verano pasado, de ella en su jardín, rodeada de sus queridas rosas. La misma madre que había orquestado toda aquella velada, que había optado por mantenerme en la oscuridad mientras aparentemente confiaba en Miguel. La misma madre que nos había criado inculcándonos que la honestidad era lo más importante. La llamada fue a buzón. En el silencio que siguió, pude oír mi propio latido, firme a pesar de todo. La calma que me embargó parecía casi tangible, como un escudo entre yo y el caos que había dejado atrás. No era ira, aunque esa emoción estaba presente. Era algo más complejo, una mezcla de dolor, traición y una extraña claridad. Finalmente giré la llave en el encendido, dejando que el suave ronroneo del motor llenara el interior del coche. Al poner la reversa, pude ver por el espejo retrovisor a la casa de los Winchester, con sus figuras moviéndose como sombras contra la luz cálida. Mi familia estaba allá dentro, enfrentándose a la crisis que se había desatado. Y yo, optando por marcharme. Pero a veces, me dije mientras tomaba la avenida de la Castellana, alejarse no es huir. A veces es solo darse el espacio necesario para respirar, para pensar, para prepararse ante lo que venga. Porque algo me decía que lo que estaba ocurriendo en aquel elegante salón, ese secreto finalmente desvelado, no era más que el comienzo. No había avanzado mucho, apenas hasta el Starbucks en la esquina de la Castellana y la calle Mayor, cuando mi móvil estalló con una llamada de Miguel.
Esta vez, el tono del timbre sonaba más urgente, más insistente. Mis manos temblaron ligeramente al entrar en el casi vacío aparcamiento y contesté. Sara, tienes que volver ya, dijo Miguel, su voz quebrándose con pánico, un sonido que no había escuchado de mi hermano, tan sereno y pragmático, desde nuestra niñez. No es solo que Pedro y Lucía se hayan desplomado. Todos se han derrumbado. Incluso Sofía. El mundo pareció girar. Mi calma anterior se quebró como hielo fino en primavera. ¿Qué quieres decir con desplomado?, pregunté, con voz cortante. Miguel, ¿qué está pasando de verdad? Solo regresa, suplicó, y a través del teléfono se oían voces, el rechinar de zapatos de goma sobre el suelo de madera, el inconfundible pitido del equipo médico. El doctor Reynoso dice. Dios, Sara, por favor, regresa. Hice un cambio de sentido que en cualquier otra noche me habría costado una multa, con los neumáticos chillando sobre el asfalto. El trayecto de regreso a la casa de los Winchester duró menos de 2 minutos, pero cada segundo se estiró como una eternidad. Mi mente repasaba recuerdos recientes, reuniones familiares, cumpleaños, cenas dominicales. ¿Hubo señales? ¿Cómo pude no verlas? La escena a la que regresé era dramáticamente distinta de la que había dejado. La elegante fiesta de cumpleaños se había transformado en algo parecido a un hospital de campaña. Las mesas redondas se habían empujado contra las paredes, abriendo un espacio en el centro donde mis sobrinos y sobrinas reposaban sobre cojines improvisados con mobiliario del jardín. Jaime, siempre tan fuerte, tenía los ojos abiertos pero parecía incapaz de concentrarse. El vestido azul de Lucía se extendía a su alrededor como un charco inmóvil. El rostro de Pedro había adquirido un inquietante tono grisáceo. Y la pequeña Sofía, aún aferrada a su pingüino, se veía diminuta y frágil. El doctor Reynoso se movía entre ellos con eficiencia ensayada, dirigiendo a los paramédicos que habían llegado en mi ausencia. Mi madre permanecía cerca, su vestido violeta ahora arrugado y olvidado, su rostro una máscara de angustia contenida. Al verme, algo en su expresión se quebró. Intenté evitar esto, susurró mientras me acercaba. Por eso la regla de solo adultos. Pensé que, si ellos no estaban presentes. Alcancé a ver cómo extendía la mano, pero me aparté, dejando que mi enojo y mi temor se impusieran a la calma anterior. Raquel se sentó en el suelo entre Lucía y Pedro, sosteniendo sus manos, con lágrimas marcando sus mejillas. Miguel paseaba nerviosamente, con la ropa formal desarreglada, frotándose el cabello con el gesto habitual de siempre. Los paramédicos actuaban con una urgencia casi silenciosa, conectando monitores, revisando signos vitales, conversando en susurros con el doctor Reynoso. Los demás invitados habían sido llevados al vestíbulo por Martín, quien mantenía su compostura profesional aún mientras repartía tazas de café fuerte y hacía llamadas discretas. Antonio salió de la cocina con mantas que había hallado en el almacén del lugar. Su rostro, habitualmente jovial, mostraba preocupación mientras ayudaba a cubrir a los niños. La opípara cena de cumpleaños había quedado olvidada en las mesas, con los platos ya fríos. Sus ritmos cardíacos son erráticos, escuché decir al doctor Reynoso a uno de los paramédicos. Es igual que con los otros, se corrigió, mirando en mi dirección, pero ya era demasiado tarde. Otros, acercándome, activé mi modo de abogada pese al tumulto interior. ¿Qué otros? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Antes de que alguien pudiera responder, Jaime se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos pero sin foco. No siento mis piernas, anunció con una voz escalofriantemente tranquila, antes de desplomarse de nuevo sobre los cojines. Los monitores en él empezaron a emitir pitidos cada vez más rápidos. Una de las paramédicas murmuró una maldición y se apresuró a su lado. Tenemos que trasladarlos. Ahora mismo, su voz era de autoridad indiscutible. 2 por ambulancia. Los padres pueden acompañar. Ya hay 3 unidades en camino. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de actividad. Llegaron más efectivos de emergencia, llenando el elegante salón con movimientos precisos y terminología médica. Los niños fueron trasladados cuidadosamente a camillas, sin que ningún monitor fallara su alarma. Me quedé junto a mi madre mientras pasaban con Sofía.
Su carita, normalmente tan vivaz, mostraba una paz que apretó mi corazón. El pingüino seguía aferrado en su diminuta mano, incongruente entre tanto equipo médico. «Mamá», dije en un susurro casi imperceptible, «¿qué no me estás diciendo?». Ella me miró, y en ese instante parecía haber envejecido décadas ante mis ojos. La apariencia pulcra que había mostrado esa noche se había desmoronado por completo. Su cabello plateado se había soltado del moño formal, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda que nunca antes había visto. «Empezó hace 3 meses», comenzó a decir, pero fue interrumpida por el llamado del doctor Reynoso. Los monitores sonaban con urgencia, sus advertencias electrónicas llenando la sala con una terrible cacofonía. «Estamos perdiendo el pulso en todos», anunció una de las paramédicas, con voz tensa de profesional. «No es normal». La sala estalló en un caos concentrado. Términos médicos que apenas comprendía volaban de un lado a otro. Aparecían bolsas de 4, se administraban medicamentos, pero nada parecía surtir efecto. Los niños permanecían inconscientes, con sus signos vitales deteriorándose en una sincronía perfecta y aterradora. Entre todo, me quedé inmóvil, observando cómo el mundo de mi familia se desmoronaba a nuestro alrededor. La ambientación de la fiesta de cumpleaños se tornaba ahora en una cruel burla. La decoración elegante y los detalles meticulosamente planeados no eran más que una delgada fachada sobre algo mucho más oscuro y terrorífico de lo que jamás hubiéramos imaginado. Mientras trasladaban a los niños hacia las ambulancias, pude divisar las cajitas, aún inalteradas sobre las mesas. Cualquier secreto que ocultaran tendría que esperar. En ese instante, lo único que importaba era el sonido de las sirenas rompiendo la tranquila noche suburbana, llevando a mis sobrinos hacia un futuro incierto que, de alguna forma, mi madre ya había intuido desde hace tiempo. El Hospital Clínico Universitario de Madrid bullía de caos controlado mientras equipos de médicos trabajaban con precisión en mis sobrinos. La majestuosa casa de los Winchester se había desvanecido en un sueño lejano, sustituida por la cruda realidad de las luces fluorescentes del hospital y el constante pitido de los equipos médicos. Me senté en la sala de espera junto a mi madre, quien había envejecido visiblemente en cuestión de horas. «Es genético», susurró apenas, retorciendo el anillo de oro en su dedo, un hábito nervioso que nunca antes había visto. Eso es a lo que se referían las cajitas. Tenía los resultados de los análisis para todos y unas cartas. Pensé que, controlando la manera en que se revelaba la información. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, su insistencia en la fiesta solo para adultos, el tono extraño de su voz durante nuestras llamadas, la presencia del doctor Reynoso. Había intentado orquestar el momento perfecto para dar una noticia devastadora, y en cambio, la verdad había explotado en esa pesadilla. Descubrimos la anomalía tras el último chequeo de Sofía, continuó, mirando sus manos. El doctor Reynoso notó algo inusual en su análisis de sangre. Al profundizar, encontró marcadores de una rara condición genética. Una que, su voz se quebró, una que venía del lado paterno de la familia sin que nadie lo supiera. Miguel y Raquel estaban sentados frente a nosotros, con rostros marcados por el cansancio y el miedo. El café de la máquina expendedora se había enfriado en sus manos, sin tocar. Raquel no había dejado de llorar desde que llegamos, y Miguel parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Los marcadores aparecieron en los 4, prosiguió mi madre. El doctor Reynoso nos ayudó a localizar a una especialista, la doctora Chen en el departamento de genética. Ella ha estado monitorizando a los niños, intentando comprender la progresión. Pensamos que teníamos más tiempo, su voz se quebró en la última palabra. Pensé en Emma y Tomás en casa con Jenny, ajenos a esa bomba de tiempo genética que quizá también amenazaba en ellos. Javier probablemente ya habría vuelto del hospital para cuidarlos mientras dormían. Sentí el pecho oprimido ante esa posibilidad. El doctor Reynoso apareció en la puerta de la sala de espera, su rostro grave pero sereno. Había sido nuestro pediatra de familia durante tanto tiempo que verlo en ese contexto era como un puente entre el pasado y el presente, entre el mundo normal de raspones y varicela, y esta nueva y aterradora realidad. «Están estables», anunció, y se pudo oír el suspiro colectivo en la sala. «La doctora Chen ya viene». La sincronización de sus síntomas nos ayudó a identificar el mecanismo desencadenante más rápidamente.
Parece estar relacionado con el estrés emocional, lo que explicaría que sucediera esta noche, en la fiesta. Una joven médico, a quien no reconocí, apareció con una pila de informes, que entregó al doctor Reynoso. Los términos médicos que discutían volaban sobre mi comprensión, pero alcancé a captar frases como dominancia autosómica y expresividad variable. Cada término técnico era otro ladrillo en un muro que se erigía a nuestro alrededor. La condición, explicó el doctor Reynoso, dirigiéndose a mí, afecta la respuesta del sistema nervioso a estímulos emocionales. La familia de tu padre portaba una versión latente durante generaciones, pero algo en esta generación la ha activado. La doctora Chen cree que está relacionado con factores ambientales, posiblemente desencadenados por medicamentos o conservantes que no existían en tiempos de vuestros abuelos. Mi madre sacó un sobre arrugado de su bolso, uno de los destinados a las cajitas. En su interior había papeles llenos de gráficos, diagramas genéticos y una carta escrita con su pulcra letra. Quería explicarlo bien, dijo. Dar a todos tiempo para asimilarlo antes de, gesticuló impotente hacia nuestro entorno. Raquel fue la primera en hablar desde que llegamos al hospital. Llevamos meses trabajando con la doctora Chen. Hay tratamientos en desarrollo, ensayos clínicos. Los niños han formado parte de un estudio, pero tuvimos que mantenerlo en secreto hasta confirmar los resultados preliminares, explicó, dejando traslucir su instinto de maestra entre las lágrimas. Pensamos que al esperar, los protegíamos a ellos y a ti. El televisor de la sala de espera murmuraba noticias nocturnas de fondo, mientras el reloj de la pared marcaba más allá de la medianoche. El cumpleaños de mi madre había terminado oficialmente, aunque ninguno de nosotros había pensado en la celebración en horas. Las cajitas permanecerían sin abrir en la casa de los Winchester, sus revelaciones planificadas ahora irrelevantes. Una enfermera apareció para decirle a Miguel y Raquel que podían ver a los niños. Al levantarse para seguirla, Miguel se detuvo junto a mí. Los traje esta noche porque no soporté la idea de que se perdieran lo que podría ser su última reunión familiar normal. No sabía que eso desencadenaría, no pudo terminar la frase. La ironía resultó devastadora, su acto de amor y desafío había causado inadvertidamente justo aquello que todos tratábamos de evitar. Pero como luego explicó la doctora Chen, era probablemente inevitable. El desencadenante emocional podía ser cualquier cosa, una representación escolar, un partido, incluso un momento feliz. Al menos ocurrió en un lugar donde la ayuda estaba inmediatamente disponible. Mi madre alcanzó mi mano, y esta vez se la permití. Emma y Tomás, dije en voz baja. Necesitamos hacerles unos exámenes. Ella asintió. La doctora Chen tiene huecos mañana por la mañana. Los exámenes tempranos podrían ayudar a evitar lo que pasó esta noche. Ahora que sabemos a qué prestar atención, existen medidas preventivas. Alba ya despuntaba sobre Madrid cuando recibimos la actualización completa sobre el estado de los niños. Todos estaban despiertos, aunque débiles, con sus sistemas nerviosos recuperándose lentamente del shock. El desencadenante genético había sido identificado y mapeado, gracias a la oportunidad sin precedentes de estudiar su activación en tiempo real en varios pacientes. Mientras me apoyaba junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba abajo, pensé en la fiesta de cumpleaños que se había transformado en algo tan diferente a lo que esperábamos. Los meticulosos planes de mi madre, el bienintencionado desafío de Miguel, el peso de una herencia genética transmitida de generación en generación, todo se entrelazaba en mi mente. La doctora Chen apareció con más resultados y un plan de tratamiento. Hablaba con la confianza serena de alguien que había dedicado su vida a desentrañar los misterios escondidos en nuestro ADN. Habría más pruebas, más descubrimientos, más retos por delante, pero los enfrentaríamos juntos, como familia. Las cajitas permanecieron en la casa de los Winchester, sus contenidos ahora parte de una historia diferente a la que mi madre había planeado contar. Pero, pensé mientras veía el sol elevarse sobre los edificios del hospital, la verdad encontró su propia manera de salir a la luz, como siempre ocurre. Y aunque el descubrimiento vino acompañado de un dolor desgarrador, trajo consigo algo poderoso, la certeza de que, frente a este desafío, ninguno de nosotros estaría solo.